Bueno, la lucha de clases Lo y de politizan. minorías, obviamente. Como se politizó otra cosa que escuché yo en el día de ayer. Háblame de esa parte. Porque no puedo creer que ahí haya todavía temas políticos. No, yo eso... No, definitivamente hoy con tres grandes aristas, ¿no? En el aspecto educativo, pues sin duda mucho que analizar, mucho que debatir y mucho compromiso que se espera de parte de las autoridades del país para poder responder ante las demandas de una sociedad que se sigue empoderando. Señor Garrido lo hizo en 2011 y logrando que el 4% por la educación en 2012 pues fuera una realidad, se incluyera en un plan de gobierno y que se empezara a aplicar a partir del 2013. Pues hoy en día, luego ya de casi 20 años, ¿no? Desde que se le asignara este 4% para el sector educativo en el país, pues son nuevas las demandas. No es solo tener el dinero a la mano, sino que se hace con ese dinero, y dentro de las cosas de las que se hacen están obviamente la politización del sector educativo, cuando incluso desde el aspecto gremial se ha utilizado como punta de lanza, un instrumento para hacer un contrapeso político. Pues sin duda la sociedad en su conjunto empieza a manifestarse. Lo hemos dicho aquí, como desde el pasado año, primero veíamos a la titular de la ADP cuando asumía el PRM el tren gubernamental, como obviamente sus posturas a veces un poco escuetas, tímidas, poco defensora del sector educativo. Obviamente se señalaban como actitudes políticas por su afiliación, por su afinidad con el partido de gobierno. Y obviamente ya en el ¿Cómo afinidad? En el caso, bueno, ser miembro. La señora Guante, a lo que estoy diciendo al principio cuando asumía el gobierno, ¿no? La actual gestión. Y en el último trimestre del 2021 pues sucedía lo contrario. Llega a la presidencia de la ADP un contrario, un opositor del partido político oficialista, y obviamente vemos lo propio, nuevamente utilizando la ADP como un instrumento para hacerle el contrapeso al gobierno. Y bueno, es parte de lo que piden el día de hoy en una carta que se entregó ayer en el Palacio Nacional, en momentos en el que se volvía a realizar la nueva sesión de trabajo del Pacto por la Educación, la 13ª, si no recuerdo mal, y presidida por el propio presidente de la República, en el que estaban los titulares de las distintas carteras de educación en el país. Pues se ponía en marcha una nueva vez los compromisos del pacto educativo, y ahí aprovechaban sectores que están vinculados al sector educativo para entregar esta carta en forma de coalición para decir: mira, estamos cansados de que la política de que la educación se politice, y lo dejaban precisamente por escrito que de la educación dominicana tenía que dejar de ser un instrumento político. Ahí veíamos a entidades como la Pucamaima, el INTEC, el Centro Montalvo, la propia Educa y otras tantas, unas 15 entidades que firmaban esta carta y que decían que de alguna manera la falta de continuidad, de coherencia de las políticas, las estrategias, los programas que se llevan a cabo para poder ocultar, ¿no?, todo lo que sucede en educación, y que la falta de transparencia, el abandono de los programas, una cantidad de cosas que fueron señaladas que de alguna manera suceden porque la voluntad política o deja de ser o es la que entra en juego, justamente para no continuar esta continuidad del Estado en algunos casos, y las voluntades políticas o los intereses políticos en el caso de los que están llamados a trabajar en el sector educativo del país. Me sorprende, caramba, pero incluso me sorprenden otras cosas, porque fíjate cómo el comentario de Educa, o mejor dicho, yo estuve leyendo lo que salió de las declaraciones de Educa y me quedo un poco confundido. Con respecto. Porque Darwin dice, bueno, antes se estaba gastando el 40% en salarios, 45%, 49%, antes del 4%, que a partir del 2012, hoy en día se está gastando el 70%, creo que fue que dijo, ¿verdad?, en salarios. Llegó a 70 en 2019. Perfecto. Previo a... Ok,
2019, previo a la pandemia, se estaba y ahora ya este año actualmente está en un 62%. 62%. Y solamente estamos gastando un 6% en temas pedagógicos. Entonces, la solución fue decir que lo que se está gastando en salario es parte de lo pedagógico. ¿Cómo así? Bueno, realmente... O sea, es un problema de semántica, no es un problema de semántica. Eso fue como lo del sector privado no sectorizado del presidente en su discurso del 27 de febrero. Óyeme, no es un problema semántico, Darwin, querido, es un problema real. La calidad de la educación dominicana es aberrante. ¿Cómo que se dice eso en español? Abhorrent, o sea, abominable. Y en definitiva, necesitamos resolver ese escollo. Y para resolver ese escollo hay que capacitar mucho, evaluar más y traer por encima de ambas. O sea, necesitamos sangre nueva y necesitamos capacitar a los que tenemos. Y si obviamente le aumentamos un 4% el gasto en educación y todo se fue en salario o se fue en construcción de edificios mal hechos, entonces, ¿qué estamos haciendo con la calidad del servicio? Nada, sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo que era en el 2012. Lo único que la factura educativa es todavía mayor hoy en día que lo que era antes. No, y que no puede ser estandarizado. Ahí estoy de acuerdo. La inversión no puede ser estandarizada porque depende, por ejemplo, aún tengamos las edificaciones que no respondan necesariamente a la necesidad de cada uno de los sectores de las regiones del país, tenemos por lo menos estos cajones. Y tú dices, mira, para este año, el presupuesto de este año, obviamente yo no voy a destinar la misma cantidad de la partida para temas de edificación que destiné en 2017, en 2016. Y por consiguiente, ese dinero tampoco estaba destinado en edificación en 2012, cuando todavía no se había diseñado la estrategia que se llevó a cabo. Fíjate que lo que pasa, Ana, es que eso no es tan lineal, porque lamentablemente, cuando tú construyes algo, vamos a suponer que no hubo hurto, que no hubo sobreprecio, que todo se hizo exactamente como se tenía que hacer en términos de la ejecución. Pero si el diseño arquitectónico, la parte de ingeniería estructural no es la correcta y funcional, tú terminas gastando todos los años unas partidas importantísimas solamente para sostenerlo. Solamente para sostenerlo, porque lamentablemente el mantenimiento de esa infraestructura es importante. Entonces, esa es la parte que muchas veces no se entiende. Que decimos, bueno, mira, vamos a construir un edificio, la construcción del edificio me va a costar 100 millones, pero ya después que yo lo construyo, la partida construcción de edificio es 0. Y la partida mantenimiento sigue siendo la misma de antes. No, qué pena, no es la misma de antes. Ya de ahora en adelante tú tienes que sostener un edificio que cuesta 100 millones. Los contadores públicos te dicen que por definición ese edificio se va a depreciar a 50 años. Te lo ponen los contadores. Entonces, si se va a depreciar 50 años, quiere decir que se deprecie un 2% anual. Entonces, si costó 100 millones, hay 2 millones de pesos en mantenimiento anual, que tú tienes que tomarlo en cuenta. Mínimo. Entonces, si nos desbordamos por 8 años invirtiendo en construcción de escuelas, guess what? Ahora tenemos una partida enorme de mantenimiento de escuelas que no se está dando. Y la estamos haciendo en unas escuelas que son infuncionales. Mire ese diseño de esa escuela. Yo estoy cansado de decírtelo, ese diseño de esa bendita U. ¿Tú te acuerdas aquí cuando se volvieron locos haciendo plaza en forma de U? Sí. Y eran un placerío enorme en forma de U. Y al final nadie va a esas benditas plazas. Están toditas llenas de salones de belleza y cositas de banco y cosas de eso. Porque es infuncional. Usted es profesor en una escuela de eso y usted está en el 3er piso. Y usted tiene que, mira, cambiamos de clase ahora. A la 1 tengo clase en el otro, ¿cómo en el otro lado? Sí, en el otro lado. Tú tienes que bajar 3 pisos, cruzar y subir 3 pisos. Unas escuelas que son ventiladas con ventilación natural, pero casi siempre están colocadas este-oeste, para que le dé el sol en la mañana y le dé el sol en la tarde en la mamacita. ¿Entiendes?
y con ventilación natural para que tú no escuches lo que pasa adentro del aula, porque el ruido del aula que está del otro lado del pasillo, que apenas tiene 6 metros de ancho o 8 metros de ancho, te llega igualito, una caja de resonancia, lo que son esas aulas. Nadie puede trabajar ahí adentro y mucho menos aprender. Y para colmo lo hacen con un entrepiso bajito, 260, 280 de entrepiso, para que te fríe ahí adentro. O sea, es una cosa bien hecha, un concepto bien elaborado, y lo que hicieron fue reproducir eso 500 veces, miles de veces realmente. Entonces, ahora tengo el grave problema de que tengo un viaje de escuela que no son funcionales y tengo que darle mantenimiento. Y el tema es semántico de la calidad de los profesores, el tema no es semántico de la pedagogía. El tema es que lamentablemente hay que invertir mucho más en pedagogía, y tal y como se están ellos diciendo hoy, yo tengo 25 años diciéndolo, si no sacan la política del tema, pero resulta que el ministro de Educación, ¿qué es lo que él era antes? No, ¿Qué fue lo que él fue del 16, cómo es? Hasta el 16, no fue 16 de mayo, fue julio. Las elecciones fueron el 5 de julio. 2 de julio. 5 de julio. Creo que el 5 de julio. Fueron las elecciones del 2020. ¿Qué él era hasta esa fecha? ¿Cuál fue su función? Dime, ¿cuál era la función de él? Jefe de campaña del presidente. Jefe de campaña del presidente. O sea, él no estaba en la comisión de educación del partido trabajando y manejando temas de estrategia y de iniciativa educativa para cuando llegaran al poder entonces empezar a implementarla. Ni estaba trabajando con el BID, Banco Mundial y el bendito PNUD que le encanta tanto para los temas del sello gomígrafo caro que nos ponen, ¿verdad? En los temas de veeduría. No, él no estaba en eso. ¿Él estaba dónde? Montado en una jipeta dando bandazos de aso, baní. Entonces, venga acá, mi hermano. No, definitivamente todavía nos hace falta seguir ajustando muchas cosas. El presidente de la República, ante los que estaban presentes ayer en esta asamblea plenaria del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, pues decía que tenía que cobrar mayor importancia para todos los presentes y todos los actores del sistema las mediciones periódicas de los resultados para saber si lo que se está planificando es lo correcto. Se comprometió a que estas reuniones de trabajo y de medición tenían que realizarse de forma continua, que lo que aconteció en los 2 últimos años y medio de ese cese del trabajo o de seguimiento, pues no podía volverse a repetir, que se entendía por el tema pandémico. Sin embargo, tenía que continuar, y en eso coincidía el presidente de la República con la carta que le decía que fue entregada ayer en ese momento, porque ellos también solicitaban, ¿no?, el seguimiento para la renovación de los mecanismos de seguimiento, que fue exactamente lo que plantearon en la misiva, cuando hablaban de que tenía que ser más ágil, más eficiente, más transparente, y que realmente aporte a todo el andamiaje de oportuno, ¿no?, para lo que se estaba logrando allí consensuar en este pacto, pues fuese una realidad, sobre todo en el seguimiento para de alguna manera pues dejar de lado el ausentismo de los niños en las escuelas, el monitoreo, la evaluación de los procesos y de los resultados, y de alguna manera pues también la falta de profesionalización de la gestión educativa y de la implementación educativa en sí, ahí hablando obviamente del recurso humano que está todos los días frente a los alumnos en las aulas.